Saludos República Dominicana, soy José Liceo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dando las gracias como siempre a Dios en primer lugar por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el altísimo y gratísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como también de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando y dando la bienvenida a mis hermanos Luis José Polanco y José del Castillo Sabiñón, que están aquí hoy. Bueno, buenos días, Eliseo. Buenos días, querido amigo José del Castillo, que hoy nos acompaña. Como todos los sábados. Como todos los sábados, en espíritu y en cariño. Y a nuestros teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados en Paneo Semanal de 10 a 12 meridiano. Como siempre, trayendo las informaciones más interesantes del mundo internacional, del área internacional y del área local. Nada, buenos días, saludando evidentemente a todos los que nos siguen. Yo tengo una ventaja, es que como Eliseo tiene una voz similar a la mía, mucha gente cree que estoy aquí todos los sábados, así que... Claro, si se armó el lío fue Eliseo que lo dio. Claro, efectivamente. No, pero contento de estar aquí, de verdad que las ocupaciones me habían mantenido fuera, sobre todo también en la provincia. De hecho, la semana pasada se celebró con mucho éxito la feria Descubre Barahona. La anterior había sido Festicafé, que es la celebración de la cosecha, del inicio de la cosecha del café en la provincia, pero sobre todo en la zona, en el municipio de Polo, que es la zona cafetalera por excelencia, no solo de Barahona, sino de la región de Enriquillo, donde se cultiva uno de los cafés de mayor reputación a nivel global, el Barahona Excelsior, que es una denominación de origen que representa a toda la región de Enriquillo, es decir, el café de las 4 provincias, porque en Bauruco también hay siembra cafetalera importante, y en las demás, pero sobre todo en Bauruco, luego de Barahona. Sí. Y nada, tuvimos en esos trabajos, aprovechamos la pasada, la feria Descubre Barahona, que es una feria de turismo y producción, que se realiza anualmente. Tenía 2 años que no se hacía por el tema de la pandemia, y aprovechamos allí en un stand de la oficina senatorial para rendir cuentas, una obligación que tenemos de conformidad con la Constitución de todos los años, decirle a nuestros electores a qué nos dedicamos, nuestra triple faceta de legislador, representante de la provincia y de los ciudadanos de la provincia, y evidentemente de fiscalizador, que es el otro rol que nos asigna la Constitución. Así que, dadas las excusas y pasados los anuncios, pues arrancamos. Bueno, como siempre, iniciamos con nuestras informaciones en el ámbito internacional. Ya hemos hablado bastante sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Parece estar ya en un momento de determinación, de rescisión. Pero al fin y al cabo son guerras proxies que se están dando en este escenario, los Estados Unidos, los aliados, Rusia, y de alguna u otra manera con un sector que no apoya a los aliados y que por ende apoya a Rusia, como China, que se ha mantenido al margen. Esto es un apoyo como pasional. Si tú no te pronuncias, si tú te quedas callado, sí. Es porque tú estás apoyando a Rusia. Mira, y la noticia principal es precisamente la polarización que se está dando en el mundo entero con respecto a 2 grandes bloques. Ya hay una cierta inestabilidad en Asia, con Corea del Norte, que ha iniciado unas pruebas de nuevo, ha reanudado las pruebas de misiles de alto alcance. Hay cierta inestabilidad, Corea del Sur, ya Australia se pronunció en esta semana de que apoyaría a los Estados Unidos, gran noticia, en el caso de China, Taiwán. Después de los submarinos. Después de ese gran contrato, correcto. Claro. Y vamos la semana que viene a una cumbre, la cumbre G20 que se va a dar en Bali, en Indonesia, donde se van a ver de nuevo
cara a cara, Joe Biden y Xi Jinping, que ya son amigos, porque hay que recordar que ambos fungieron como vicepresidentes de sus países. Xi Jinping fue vicepresidente o fungía como segundo en China, cuando Biden era vicepresidente también, y ya se habían encontrado y dicen que se conocen bastante bien, y entonces se van a ver finalmente la cara como presidentes, como líderes. Si Biden se recuerda de él. Entonces hay unas expectativas. Ya Biden ha comenzado a anunciar las medidas económicas en contra de China. Acaba de anunciar que va a prohibir la exportación de chips de semiconductores a China, lo que sería un golpe increíble a la economía de China, otro golpe más. Ya hay que decir que China importa más en términos de dinero, en términos de lo que cuesta, pone más dinero en la importación de chips que lo que pone en importación de petróleo. Para que tengamos una idea, China gasta más importando semiconductores de fuera que lo que gasta importando petróleo. ¿Quién le suple a China? Le suple Europa, Estados Unidos y Taiwán, que son los tres grandes líderes. Pero es muy sencillo, se fabrica. Ellos no tienen la capacidad técnica para fabricar los chips de quizá el volumen que requieren. No solamente el nivel, sino los avanzados, los que sirven, porque los chips normales, esos que ya son de tecnología anterior, de otra generación, sí los está produciendo y de manera eficiente. El problema son los chips que son de última generación. Eso no sería como darse un tiro en el pie. Que ni siquiera los Estados Unidos tienen el dominio de esos chips, sino Europa, en Noruega. Por eso que digo, esos países. Eso no sería como darse un tiro en el pie, porque prohibir eso es cerrarse el mercado más importante. Bueno, hay problemas porque, mira, Samsung... Además, todo se fabrica en China. No todo, pero evidentemente China es la gran fábrica del mundo. Por ejemplo... ¿Dónde fabrica Intel, por ejemplo? ¿Dónde fabrica Apple? O sea, sí, exactamente. En Firefox, es decir, en una empresa que es una de las más grandes del mundo. Firefox es taiwanés. En Taiwán entonces. En Taiwán. Bueno, pues es taiwanés. Ahí es que está el detalle. Pero en China hay plantas de Apple que fabrican para... Claro, ensamblan. Es taiwanesa de propiedad, pero la fabrican en Dongguan, que es... ellos los ensamblan. En el sur... en el sureste de China. Sí, en los clústeres industriales que tiene la China. Pues el asunto es que... De hecho, hay muchos empresarios taiwaneses o empresas taiwanesas que... Sí, que ensamblan, porque la mano de obra más barata está en China. Entonces, esa empresa fabrica para múltiples clientes, de marcas importantes, qué sé yo, Dell y LG y otras, pero... es uno de los principales clientes, donde se fabrica el iPhone, por ejemplo, es Apple, es decir, es en China. Entonces, como decía Eliseo, bueno, será una estrategia de localización de esas empresas, de que vuelvan a Estados Unidos. Sí, es un pulseo. Entonces, realmente... es un pulseo de lo que significaría para China. Lo que estoy criticando la medida de alguna manera u otra, porque como dice Eliseo, sería dispararse en su propio pie, es decir, afectar a las propias empresas, afectar el suministro de tecnología a Estados Unidos, que finalmente se fabrica. Pero eso que tú estás diciendo de la relocalización de las empresas. Sí, una estrategia que hace tiempo, sobre todo el gobierno de Donald Trump, se impulsó mucho. No, y además y este gobierno de Biden la ha continuado, porque ese es uno de los grandes problemas de las empresas europeas. Muchas empresas europeas, con el aumento de costo de producción por la energía, le están recibiendo incentivos para irse a Estados Unidos a producir. Pero Estados Unidos no es barato tampoco. Sí, pero es más barato. La energía ahora es más barata que en Europa. Sí, donde es barato es en China. Claro, por supuesto, estamos de acuerdo. Claro, pero China precisamente esto es lo que tiene el problema de la rivalidad de Xi Jinping, es barato también, que acaba de aparecer. En México, es barato en República No, lo que pasa es que quieren encarecer la producción en China para que no sea tan barato y se vayan a Estados Unidos. Xi Jinping acaba de aparecer hace 2 días, el jueves pasado, arengando a las tropas a prepararse para la guerra. Entonces, ese líder no puede preverse como un aliado comercial. Una persona
que acaba de arengar. Aunque 2 semanas antes había anunciado que ya estaba preparado para retomar las relaciones con Estados Unidos. Sí, es que hace 2 semanas no había tenido la valoración del tercer periodo del Partido Comunista, del Congreso del Partido Comunista. Ya la campaña se acabó. Ya la campaña se acabó. Sí. Ahora ya lo que le quedan son 5 años más de líder indiscutible hablando de los chinos. Hablando de eso, tú te fijas que como la campaña se acabó y las elecciones pasaron en Estados Unidos, fíjate cómo ya están cambiando el discurso hacia Ucrania. Hacia Ucrania, correcto. Ya no hay problemas. Incluso Biden va a asistir al G20 y Xi Jinping va a asistir al G20, ambos con relativos éxitos electorales. Xi Jinping acaba de ser ratificado por el Congreso del Partido Comunista. No, y acaba de Biden una purga. También Biden ha salido mucho mejor de los adversarios. Es decir, limpió, no solo le ganó, garantizó el control total. No solo le ganó, sino lo fumigó. Fumigó y lo eliminó a los demás. Pero Biden también se encamina al G20 con relativo éxito de lo que pensábamos. Hay que decir que... Bueno, no fue la ola roja, pero tampoco... Pero la realidad es que perdieron las elecciones. O sea, tú puedes decirlo como tú quieras, pero tienen menos que lo que tenían antes. ¿Que es más de lo que se esperaba? Sí, claro, es cierto. Pero tienen menos que lo que tenían antes, perdieron. Que se esperaba, realmente los demócratas tuvieron un buen desempeño. Ahora, eso es evidentemente relativizado. Sí. En un contexto donde se esperaba una derrota absoluta y lo que fue una pequeña derrota, digamos, pero fue mejor. Perdieron el control de la Cámara. Pero hay que tomar en cuenta. Amigo, perdieron el control de la Cámara que la tenían, ¿verdad? Holgadamente lo tenían. Y ahora mantienen el empate en el Senado. Que Kamala Harris cada vez que haya algo importante va a tener que ir allá. Hacer el tie break. Claro, y si se le va, y si con un disidente de que se le vaya, o alguien que quiera... que tenga una línea independiente, ahí mismo se cae el Pero proceso. Fíjate qué interesante, que históricamente, desde 1942... Y una presidencia en crisis, porque la presidencia norteamericana está en crisis, fruto de la situación del presidente Joe Biden. O sea, en un evidente principio de Alzheimer o de demencia senil, realmente, y sin un relevo claro en el Partido Demócrata. Pero va a aspirar. Porque, él lo dijo. Él anunció que tiene intenciones de presentarse. Quizás supone que en un momento de demencia dijo eso, pero no se sabe. Eso no se sabe. Bueno, vamos a ver. Pero nadie más ha dicho que va a aspirar. Lo único que ha dicho que va a aspirar demócrata es él. Entonces, y con dos, del otro lado, dos aspirantes, evidentemente el gran ganador del proceso electoral de este pasado 3 de noviembre, del martes pasado, fue Ron DeSantis. Es decir, que luce ahora como digamos, el prospecto, ¿verdad?, del Partido Republicano, y no podemos desdeñar a Donald Trump, que también viene con un proceso de reposicionamiento, que ha tenido sus altas y bajas. Ahora, algunos dirán que fue derrotado. Todos sus protegidos fueron derrotados. Exacto. Entonces, pero está ahí, es decir, y tiene una capacidad de resiliencia que realmente es asombrosa, ¿no? Lo que ha demostrado Donald Trump en ese sentido. Vamos a ver una cosa, porque... Entonces, yo creo que decir que los republicanos perdieron, o no que perdieron, sino que le fue mal, es ser muy demócrata. Pero es que desde 1942 nunca ha ganado el partido en la Casa Blanca en los midterms elections, las elecciones de medio tiempo. Bueno, solamente han ganado, en el 2002 y en el 98, desde 1942. Pero eso no era lo que decían los demócratas. Entonces, es que siempre las elecciones de medio tiempo han ido a favor del contrario de la Casa Blanca. Y eso es lo que se está dando. Entonces, el hecho de que hayan quedado tan cerca ambos partidos, dice, bueno, pero es vamos una a un dato, relativa no victoria. Ni siquiera del tema de las elecciones congresuales. Pero surgió alguna figura, Warnock, que el senador, o sea, surgió alguna figura que haya destacado tanto como la victoria de Marco Rubio de Ron DeSantis, pero bueno, ganaron incluso en lugares. Primero, Florida es
demarcación muy importante en términos electorales. En términos conservadores. Luego avanzaron, el Partido Republicano avanzó en lugares como el condado de Dade, donde nunca había ganado, es decir, donde debido a la gran presencia de latinos, imperaba, los demócratas sí, tenían eso como un bastión. Y ha surgido esta figura que ya estaba ahí, evidentemente, era uno de los presidenciables del Partido Republicano, no es una novedad, pero lo que se ha fortalecido. Ahora, yo no veo del lado demócrata que haya ocurrido un fenómeno de similar magnitud o equiparable a lo que estoy mencionando ahora. Entonces es evidente que sí, que no fue la ola roja esa que iba a teñir, ¿verdad? Perdieron. De escarlata, ¿verdad? El mapa norteamericano. No lo fue, evidentemente que no. Pero fue un retroceso significativo para el Partido Demócrata y hay un momentum, en mi opinión, a favor de los republicanos. Y muchos desafíos de gobernabilidad de aquí en adelante. El gran momentum para Ron DeSantis, ¿no? Que se ve hoy como la figura preponderante y que con capacidad de retar el liderazgo de Donald Trump. Ahora, hay otra cosa ahí también. Tú dices, bueno, que los protegidos de Trump perdieron, pero los márgenes por los que perdieron fueron de verdad mínimos. O sea, que eso demuestra que Trump tiene un liderazgo muy fuerte todavía. A pesar de todos los ataques y todo lo que es un factor que hay que tomar en cuenta en la ecuación. Que sin él probablemente no le vaya bien. Ese uno. Entonces los demócratas que ganaron, como Biden tiene tan baja popularidad, los demócratas que ganaron, tú tienes que analizar primero los márgenes por los que ganaron, que también fueron muy estrechos en muchos casos, y segundo, ganaron por Biden o a pesar de Biden. ¿Entiendes? Eso en el voto tiene mucha y eso tú no estás contabilizando lo que perdieron por Biden. Exacto, por eso que digo, porque aplica para ambos. ¿Perdieron por Biden o perdieron a pesar del apoyo de Biden? Entonces, eso y sobre todo del lado demócrata, presenta desafíos por la crisis de liderazgo que hay. Es que no hay una cabeza ahí que tú puedes identificar como opción de poder. Por eso es que el mismo Biden se está proponiendo él. Sí. Porque no puede, ya él sabe que esa situación de dispersión que hay en la cúpula del Partido Demócrata, de aquí en adelante los va a afectar. Porque ahora para pasar una ley hay que hablar mucho. A pesar, aunque tengan un 51 o queden con 50 o queden como quede, ya ahí hay que hablar más que antes. Hay una cámara en la cual tú no tienes mayoría. Sí. Ya tú tienes que convencer a ese grupo. Sí, la Cámara de Representantes. Y en la que tú controlas, tiene que hilar fino también. Porque, o sea, de ahora en adelante vienen, el país tiene que configurarse hacia las elecciones del 24. Sí. Y ahí vienen las aspiraciones individuales, quién repite, quién no, los compromisos de agenda, porque eso no es por arrastre. Eso, sí. Cada uno tiene su electorado. Y además, otra cosa, que tú sabes que en Estados Unidos el poder político se ejerce, el poder político de diario a través de las gobernaciones. Sí. Y las redistribuciones de los distritos también. Exacto. Y el gerrymandering y muchos temas electorales que pueden... que van a determinar las próximas elecciones. Exactamente. Entonces, por eso nosotros vemos un mapa y a los oyentes que nos escuchan, vemos un mapa completamente rojo cuando vemos los resultados de las elecciones. Sin embargo, en los resultados vemos que están empatados. Uh-huh. Y es porque los territorios donde menor población existen han ganado los republicanos. Claro. Y donde se concentran las áreas, las metrópolis y las ciudades importantes, son demócratas. Eso es una constante. Entonces, a veces vemos el mapa rojo, completamente rojo, un 80% rojo y un 20% azul. Sin embargo, en los resultados están discutiendo. A medida que la polarización sube en el discurso político a nivel mundial, eso se repite más. En las elecciones de Francia, Macron ganó todas las ciudades donde había más de 50,000 habitantes. Correcto. La ganó Macron. Y perdió en todos los pueblos pequeños, perdió. Trump también, con Trump sucedió lo mismo. Sí. Ninguna ciudad de más de 100,000 habitantes, Trump la ganó.
todas las perdió. Pero de ahí para abajo, todo fue así. Eso pasó en Perú. Eso está pasando en Brasil, acaba de suceder. Sí. Hubo 2 estados en Brasil donde Lula arrasó. Sí. Entonces, todo los conservadores la polarización. Ganan donde hay menor población y los progresistas ganan donde hay mayor concentración. Ahora, los centros urbanos. Si antes había crisis por la polarización, por la división, ahora eso quedó refrendado en las urnas porque hubo votación anticipada, hubo todo lo que hubo en las elecciones anteriores y quedaron, como se dice aquí, en vez de empatado es ra con ra. Y de hecho lo que se espera es, ya la Cámara de Representantes está ampliamente definida, republicanos van a tener el control de la Cámara de Representantes, el Senado está a la espera de los 25,000 ballots, ¿cómo se dice? Votos. Las boletas que se envían por correo, que son las últimas que se computan, que se llegaron anoche y se van a contabilizar en el día de hoy, en el estado de Nevada, que en el estado de Nevada está 48.5% a 48.3% a favor de los republicanos en Nevada. Ahora, si se produce ese cambio en la tendencia en Nevada y ganan los republicanos, ya tienen el control. Independientemente de lo que pase en Georgia. Independientemente de lo que pase en Georgia, que se fue a una segunda vuelta, que se va a efectuar en diciembre. Porque ninguno alcanzó el 50%. Claro, entonces se va a una segunda vuelta solo con 2 candidatos en diciembre. Ahora, si los demócratas ganan en Nevada, que lo podemos saber esta noche, o mañana, o el lunes, pues entonces tomarían el control del Senado los demócratas. Hay que tomar en cuenta que según el sistema norteamericano, la vicepresidenta o el vicepresidente de los Estados Unidos tiene voto de calidad, el que actúa como presidente del Senado, con un voto de desempate. Entonces, si quedan empatados, pues obtienen la mayoría los demócratas porque tienen el voto del tiebreaker de Kamala Harris. En pocas palabras, los demócratas con uno más aseguran el control del Senado. Correcto. Los republicanos necesitarían 2. Necesitarían ganar Nevada y ganar Georgia para quedar con 51. Exactamente. Los demócratas solo tendrían que ganar 1. Esa es la idea. Ahora, lo que habíamos hablado de que los gobernadores han ganado masivamente los republicanos. O sea, entre todos los gobernadores, los republicanos han sacado mucho más votos que los demócratas. Y son importantes porque los gobernadores son los que determinan la política diaria, la redistribución, el cómo se manejan los distritos, todo porque son estados. Ahora, Luis. Y los estados tienen sus propias reglas, incluso las reglas electorales las determinan y las manejan los gobernadores. Ahora, Luis, hay un tema. Las encuestas. Nosotros la semana pasada dijimos aquí, hablábamos de 538 y de su modelo. Que son las más prestigiosas. Que son modelos informáticos que corren 10,000 simulaciones, pero todo eso se quedó. Todo eso, acertaron en el control de la Cámara de Representantes. Sí, pero se esperaba mucho mayor incidencia. Pero en el Senado, claro, es que la diferencia ha sido tan escasa que es imposible acertar. Muy difícil. Estamos viendo eso como una constante, porque en Brasil también vimos que acertaron en cuanto a Lula, pero subestimaron a Bolsonaro. Subestimaron a Bolsonaro. Es decir, las encuestas están perdiendo precisión. Vamos a ponerlo están medio acertando. Te dan dos realidades, pero hay una que se da y la otra no. No se da como dijeron. Sí, así mismo es. Hay que ver, los países se están polarizando internamente y los gobiernos en el mundo entero se están polarizando. Y eso no te habla también, y eso no es una señal también de volatilidad al electorado.
Sí. O sea, que cuando tú le preguntas a una persona, te dice una cosa y el día que va a votar hace otra. Claro. Porque cambió de opinión en las últimas 24 horas. O no es sincera en el planteamiento, porque También. entienden que lo están... que todo se sabe, es decir, que ahora a través de las redes, cuando tú eres encuestado, se sabe la identidad y por vía de consecuencia tienen el temor quizás de expresar. Yo creo que los votantes están expuestos a mayor cantidad de influencia por las redes y la información masiva. Pero hay algo de eso, de lo que estoy diciendo. Es decir, la gente tiene temor de expresar genuinamente lo que piensa porque cree que lo están monitoreando. Del political o que correctness. su identidad no está protegida, que no es algo confidencial. Entonces, y la tendencia, lógicamente, también los mueve. Y al final de cuentas, en la urna, pues pueden expresar algo distinto. Y eso está sucediendo mucho. Por eso las encuestas han perdido en gran medida el nivel de precisión. Es decir, siguen siendo una herramienta y demuestran, pero el nivel de precisión que antes se tenía en el escenario convencional, ahora, fruto de la digitalización y del acceso a la tecnología, no, pues, y a la dinámica, y a la información. La dinámica de la comunicación. Que ha cambiado. Ya esas predicciones no son tan certeras. Y yo quisiera hablar de eso, sobre lo que está pasando en Twitter, pero vámonos no en el otro segmento, porque tenemos que ir a una pausa. Vamos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.